Economía y negocio. Buenas noches, esto es Economía y Negocio. Los líderes del G20 llegaron a un acuerdo para superar la crisis económica que incluye una reforma al sistema financiero y un fondo de $1 billón para los organismos multilaterales. Este es el día en que el mundo se unió para luchar conjuntamente contra la recesión global. El esfuerzo fiscal sin precedentes que están llevando a cabo los países del G20 y que aportará a la economía mundial $5 billones adicionales hasta finales de 2020. El acuerdo de Londres se logró tras duras negociaciones entre los países que, como Alemania y Francia, daban prioridad a la regulación del sistema financiero internacional y los que, como Estados Unidos, abogaban por estímulos fiscales para impulsar la economía. Habrá asimismo un enfoque común para hacer frente a los activos tóxicos en manos de las entidades financieras y un paquete de ayuda de $50.000 millones destinados a los países pobres. El Fondo Monetario Internacional triplicará sus recursos y recibirá $500.000 millones adicionales a los $250.000 millones ya comprometidos para este organismo. Y habrá otros fondos para el Banco Mundial y el Fondo de Estabilidad Financiera. El G20 acordó destinar $250.000 millones para tratar de reenlazar el comercio mundial a las exportaciones y en lugar de los $100.000 millones que se habían planteado en un principio. Esta multimillonaria partida será financiada por la Unión Europea con $100.000 millones, Japón con otros $100.000 millones y China con $40.000 millones, además de otros países. El invierno no solo deja una estela de muerte en lo corrido de marzo al cobrar 23 víctimas, sino que los daños por la temporada son millonarios. En Bogotá varios locales, edificios, parqueaderos y bodegas resultaron inundados. La situación también ha dejado 10 heridos, 2 desaparecidos, 42.468 personas afectadas, de 8.858 familias, 184 viviendas destruidas y 7.937 viviendas averiadas. Las cuencas de los ríos sobrepasan su límite normal, razón por la cual las poblaciones que están en las riberas de los ríos pueden ser los principales damnificados por su crecimiento. Además, el gobierno contará con la suma de $120.000 millones para enfrentar las consecuencias que se generen por la primera ola invernal, una de las más fuertes de los últimos años, con un crecimiento cercano al 30% de precipitación. Las zonas más afectadas por la ola invernal son la región andina, Antioquia, Santander, norte de Santander, el eje cafetero, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Ante los graves daños ocasionados por las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas, las autoridades declararon la alerta amarilla. 12 localidades se vieron afectadas por las inundaciones. Los gobiernos de Bogotá y Cundinamarca llegaron a un acuerdo para no cobrar el peaje de Silvania ante el desbordamiento del río Fusa. La desaceleración económica que está sufriendo el país como consecuencia de la crisis internacional ha comenzado a tener efectos negativos sobre el recaudo de impuestos, según lo reporta la DIAN. Según informó el director de la DIAN, en los 3 primeros meses del 2009 se recaudaron 16,1 billones de pesos, $500.000 millones menos de lo que el gobierno se había propuesto en 16,8 billones de pesos. Pero dijéramos que en términos reales son $500.000 millones frente a lo que sea. Eso es un problema de pago. Eso no es un problema, quiero aclarar, no es un problema de reconocimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que la crisis, desde el punto de vista económico, se refleja cuando realmente la gente presenta su declaración tributaria, llámese renta, llámese IVA o llámese retención en la fuente. La desaceleración económica que está sufriendo el país como consecuencia de la crisis internacional ya ha empezado a tener efectos negativos sobre el fisco nacional. Pero sí, lógicamente ya se reconoció también de que en alguna medida hacia el final de año pudo presentarse un decrecimiento de lo que tenía que ver con la parte económica, pues lógicamente que eso va a afectar también la parte impositiva, es decir, el impuesto, siempre se ha dicho, es un resultado de la parte económica. La DIAN informó que durante febrero y marzo de este año más de 81.000 millones de pesos han sido recaudados por el pago de impuestos a través de canales electrónicos, internet y haciendo uso de las herramientas que ofrecen los servicios informáticos del MUISCA.
Un grupo de 26 pequeños empresarios se agruparon en Bogotá para reactivar el sector de los muebles que se ha visto bastante afectado por la recesión económica. Hemos diseñado estrategias comerciales para que estos empresarios en el primer trimestre del año pues, arranquen con fuerza sus ventas, ¿no? Los colombianos tendrán la oportunidad de encontrar en un solo espacio todo tipo de muebles, además de excelente calidad y cómodos precios. Una de las grandes ventajas de nuestra feria es que los empresarios son todos fabricantes. Eso quiere decir que el margen de rentabilidad se queda directamente en manos del fabricante. Obviamos un poco lo que es el paso de los intermediarios y del comercializador final. La Feria Mueble Manía se llevará a cabo del 16 de abril al 3 de mayo en Cafán La Floresta. A su fondo se indicó que los fondos de pensiones obligatorias reportaron rendimientos por 2,21 billones de pesos. De acuerdo con el presidente de Asofondo, Santiago Montenegro, el desempleo ocasionado por un menor crecimiento económico ha hecho que los aportes a los fondos obligatorios vayan disminuyendo, donde en el mes de febrero alcanzaron 649 mil millones de pesos, con un crecimiento del 12%. Lo que se nota es un crecimiento menor de los aportes de los trabajadores, factor que puede estar, digamos, recogiendo la desaceleración de la economía, como es natural. Esperemos pues que eso no se agudice, pero sí se nota una desaceleración. En lo corrido de este año, los fondos de pensiones obligatorios han reportado rendimientos por 2,21 billones de pesos. Como hemos dicho tantas veces, los resultados que importan son los de largo plazo. La rentabilidad histórica de los fondos está en casi un 15%, un 8% real, que es una cifra muy buena en Colombia y en cualquier parte del mundo. El número de cotizantes fue de 3,79 millones de afiliados en febrero de 2009, presentando un crecimiento de 8,4%, y en la medida en que se empiecen a observar señales de reactivación en la economía que contribuyen a incrementar el número de cotizantes, los aportes brutos conservarán el positivo comportamiento de los últimos años. En tiempos de crisis y con vientos de recesión, el desempleo marca la tendencia mundial. Sin embargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil abrirá una convocatoria para más de 22.000 vacantes del sector educativo en el país. Tenemos para básica primaria, para básica secundaria y para preescolar. Toda la información de la convocatoria y los requisitos para postularse a los cargos se podrán encontrar consultando la página web de la Comisión www.cnsc.gov.com. Licenciado, de acuerdo con las áreas de conocimiento, Bogotá con 4.917, Antioquia 3.078 y Cundinamarca 1.303 cargos son las zonas donde hay más vacantes. Después de comerciales regresamos con más noticias en Economía y Negocios. En Estados Unidos aumentó el número de solicitudes para subsidio de desempleo esta semana. La cifra es la más alta en los últimos 25 años. La cifra aumentó en 12.000 la semana pasada y llegó a 669.000, el nivel más alto desde octubre de 1982. El incremento en la semana que terminó el 28 de marzo fue un 72% más alta que la semana similar del año anterior. El promedio en 4 semanas de las solicitudes subió en 6.500 y llegó a 656.750. La economía de Estados Unidos entró en recesión en diciembre del 2007 y desde entonces ha tenido una pérdida neta de unos 4,7 millones de puestos de trabajo. Las bolsas europeas recibieron con fuerte subida las decisiones adoptadas por los líderes del G20 en Londres para intentar superar la crisis económica. En China, la bolsa de Shanghái continuó su camino ascendente y culminó la jornada con alza del 0,72%. En Madrid, el IBEX 35 logró su segunda mayor subida del año, 4,69%. En Londres, el FTSE 100 también logró un importante incremento del 4,28%. En Norteamérica, el índice Dow Jones aumentó 2,8%. Y en Colombia, el índice general de la Bolsa de Valores concluyó con una variación positiva del 1,57%. La acción de Copecol terminó el día con un valor de 2.175 pesos, un incremento del 1,40%. ISA igualmente subió su valor a 7.700 pesos, 2,12% al alza. Mientras que ETB no tuvo la misma suerte y cerró en 686 pesos, una caída del 0,72%. Una revolución tecnológica para realizar transacciones financieras más eficientes y con mayor seguridad ha llegado a Colombia. Una novedosa
novedosa solución tecnológica ha llegado a nuestro país. Se trata de IPS.Netris, una consola especializada de las mesas de dinero que cuenta con su tecnología touchscreen y le permite a los bancos y a las instituciones financieras realizar transacciones más seguras y con mayor eficiencia desde cualquier dispositivo de comunicación. Es 100% multimedia, por lo tanto permite voz, datos y video. Por lo tanto podemos tener dentro de la torreta, podemos tener por ejemplo Bloomberg. Esta tecnología diseñada por Beltec y British Telecom tiene un costo aproximado de $120.000, aproximadamente 300 millones de pesos. Es utilizada en países como Perú, Chile y Argentina y en 35 bancos de la región. Aquí en Colombia 4 empresas ya trabajan con esta novedosa plataforma tecnológica. Hasta aquí toda la información financiera y de los mercados en economía y negocios. Que tengan una feliz noche. Pregunta, Yami. Buenas noches. Dos temas hoy. El primero, económico. El segundo, político. El económico. La directora de Planeación, Carolina Rentería, presentó hoy su informe final sobre su gestión, rendición de cuentas que llama. Y el representante Roy Barreras, de Cambio Radical, fue expulsado del partido. Primero, doña Amparo García. Ella es directora de regalías de Planeación Nacional. Durante la rendición de cuentas hoy, doña Amparo denunció, como si fuera raro, corrupción y sobornos en el manejo de regalías. ¿En qué consistió, doña Alicia, su denuncia? Planeación Nacional ejerce la función de control y vigilancia a nivel nacional a través de equipos interventores administrativos y financieros. El equipo que tiene Planeación Nacional en el departamento de Bolívar estuvo entre los días 16 y 19 de noviembre en el municipio de Cantagallo, Bolívar. El municipio de Cantagallo, receptor de regalías de hidrocarburos, el año pasado recibió 16.000 millones de pesos. Cantagallo. Cantagallo, Bolívar. ¿Cuánto? 16.000 millones de pesos recibió el año pasado. Producto de esa labor de interventoría, nosotros tenemos este municipio sometido a unas condiciones especiales de seguimiento. Nuestro equipo interventor estuvo haciendo una serie de visitas a varias contrataciones que están financiadas con recursos de regalías. Y dentro de esa visita pues se encontraron algunos actos irregulares, valga mencionar en este caso unas obras afectas al tema de la ola invernal. El municipio declaró la emergencia el año pasado, en noviembre, y producto de eso se adelantaron una serie de obras asociadas a unos diques carreterables, y también se evidenció puntualmente lo que comenzamos a encontrar. A manera de ejemplo es que se adquirieron unas motobombas que llegaron al municipio después de que ya habían superado la ola invernal, primero. Segundo, no se han instalado todavía después de esa ola invernal. Y tercero, lo más preocupante, para que entren en funcionamiento se necesitan recursos adicionales. Eso es uno dentro de los tantos hallazgos que encontramos, porque también se realizaron otros contratos financiados con regalías siempre en Cantagallo. Estoy hablando puntualmente de la labor que hizo nuestro equipo interventor allá. Y se realizaron otros contratos por valor de 10.000 millones de pesos que se celebraron con la fundación de la Universidad del Valle y con Alma Mater, que la Alma Mater es aquella asociación que agrupa a las universidades públicas del eje cafetero. En el caso puntual de la fundación de Univalle, esta fundación va a prestar múltiples servicios al municipio. Va a prestar el servicio de internet, va a prestar los servicios de reforestación, va a dotar una serie de instituciones educativas, instrumentos musicales, y va a prestar interventoría técnica. O sea, es una fundación multipropósito. Estamos hablando de contratos superiores a los 2.000 millones de pesos. ¿Y eso está bien o mal? Aquí vemos como una fundación de estas con múltiples propósitos, no sabemos claramente sobre la idoneidad de estas fundaciones. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Pero ustedes confirmaron que lo que contrataron se hizo, ¿o no? Bueno, estos contratos iniciaron el año pasado, pero no se habían hecho presentes los contratistas, sino hasta en estos días. Ya se les había dado el anticipo del 50% y no habían hecho presencia en el municipio.
5.000 millones. 2.000 millones de pesos en el caso de la fundación de la Universidad del Valle y otros proyectos que fuimos a revisar. ¿Quién? El municipio. La alcaldía. La alcaldía. El alcalde. El alcalde, porque él celebra los contratos a efectos que están el año pasado. ¿Y usted recuerda cómo se llama el alcalde? No me acuerdo el nombre. Alcalde de Cantagallo. Alcalde de Cantagallo. ¿Y qué explicación digo? Pues a ver, pues precisamente producto de esa labor de interventoría, el equipo auditor en cualquier parte del país levanta actas de certificados de seguimiento. Identifica los hallazgos, identifica puntualmente qué inconsistencias ven, claramente identificó esas falencias de los interventores técnicos que le hacen seguimiento a esas obras. Entonces, en ese sentido, cuando se suscriben esas actas, necesitamos que firmen los funcionarios de la administración. Y hubo mucha renuncia en la firma de esas actas, razón por la cual nuestro equipo interventor se cansó de insistir y regresó nuevamente a Bogotá. Cuando estaban tomando el vuelo de Barranca Bermeja, pues porque para llegar a Cantagallo a una Barranca Bermeja, de Barranca Bermeja a Bogotá, llegó un asesor del alcalde del aeropuerto, los muchachos ya estaban abordando el avión y le entregaron unos papeles diciéndole, bueno muchachos, aquí están las actas, revísenlas para que ustedes nos hagan las observaciones. Los muchachos estaban entrando a la sala, entregaron las actas y cuando los muchachos abrieron las actas había un sobre con dinero, obviamente. Entonces la situación pues es muy compleja. Sí, señor, había dinero, no sabemos cuánto dinero había, pues los muchachos se angustiaron muchísimo pues ante una situación pues para ellos muy compleja y muy adversa, ¿no es verdad? Lo que quiero decir es eso es para que no digan lo que hayan. Exactamente, entonces... Siempre en Cantagallo. En Cantagallo. No, estoy hablando de una interventoría que se realizó durante 3 días en el mes de marzo, el 16 al 19. ¿Ustedes saben quién dio la plata? Es un asesor del alcalde. Un asesor del alcalde. ¿Identificado? Claro que sí, por supuesto que sí está identificado. ¿Y el qué dijo? Entonces, que no denunciaron. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues los muchachos lo que hicieron fue llamar a este señor y decirle que por favor no se confundiera, que recogiera ese dinero, que ellos son personal técnico haciendo una función con una responsabilidad muy grande en el país. Entonces se llamó al alcalde y le dijo, vea lo que está pasando. Entonces se les devolvió el dinero, los muchachos llegaron inmediatamente a Bogotá, presentaron su informe, inmediatamente llamamos a la Procuraduría, el procurador Carlos Mesa nos recibió al día siguiente, se puso la denuncia ante la Procuraduría, le mandé una comunicación al señor alcalde comentando de todos los hechos, el producto de nuestra visita, lo que había sucedido con el intento de soborno y gratamente el trabajo en conjunto por organismos de control puede mostrar resultados importantes y le voy a contar por qué. Producto de esta información, la Procuraduría asumió totalmente, validó la información que nosotros teníamos, mandó a campo a los 2 o 3 días de la semana siguiente, eso fue un viernes, y a la semana siguiente, entre martes y miércoles, estuvo en Cantagallo, fue a pedir información, no se le suministró información, y en virtud de eso la Procuraduría ordenó la suspensión en ejercicio del cargo por 90 días del alcalde de Cantagallo. Entonces, el tema es simplemente contarle a este tipo de recursos. Sencillamente, yo creo que el país está cansado pues, de tanto... Pero aquí hubo confirmación plena del intento de soborno. Sí, y están las personas que estaban en el aeropuerto, muy seguramente en las filmaciones que tienen allá en el aeropuerto. Pero lo que usted sabe en planeación es que el manejo de regalías es totalmente corrupto. Sí, o sea, lastimosamente, así como hay actos de corrupción, también hay una serie de circunstancias que uno identifica también por desconocimiento de las autoridades territoriales. No, pero hay de todo. No, pues no es que sí. Pero este es un claro acto de corrupción porque es comprar la conciencia de un interventor administrativo y financiero. Eso es lo que pasó en Amazonas. En Amazonas, Planeación Nacional tiene la representación legal del Fondo Nacional de Regalías. El Fondo de Regalías es un establecimiento público donde las entes territoriales no receptores de regalías pueden aplicar a la financiación de proyectos. El año pasado se aprobó un proyecto por 1.500 millones de pesos para el municipio de Leticia. Para efectos de hacer nosotros los giros de esos recursos, nuestros interventores van en campo y verifican antes de hacer el primer giro que efectivamente la
hora se necesite, que la obra no esté construida y que los entes territoriales cumplan con unos requisitos antes de girar. Y precisamente producto de esa visita, cuando llegamos, Yamil, encontramos que ya la obra estaba construida. A la cual le habían asignado 1.500 millones de pesos. Entonces nuestras normas claramente establecen, y a los alcaldes y a los gobernadores les informamos que cuando pasan ese tipo de eventos, pierde usted, señor alcalde, el derecho sobre esos recursos. Y fue lo que sucedió, y ya se le notificó al señor gobernador de Amazonas que se habían perdido el derecho de esos recursos. Pues doctor Amparo, que lo invitamos para que diera testimonio de lo que está ocurriendo con las regalías en nuestro país. Que guau tan espantoso. Sigan adelante y cuente con el apoyo de quienes podemos ser sus voces. Sí, Yamil, y definitivamente esta labor de una función que tiene planeación nacional, y jefe la doctora Carolina Rentería ha sido pues la mujer más recta en este tema, nos exige todos los días, porque aquí lo que se trata es de que unos recursos que se agotan en el tiempo y que deberían estar solucionando las necesidades básicas y satisfechas de la comunidad, surtan esos destinos, y pues nuestra jefe fue incondicional en el apoyo de nuestra labor. Amparo García, directora de regalías de la Nación Nacional, y lo que está pasando con las regalías en nuestro país. Después de comerciales, la política. Líderes del mundo crean superagencia para vigilar el sistema financiero mundial y destinan más ayuda al Fondo Monetario Internacional. Protestas del G20 dejan 111 personas arrestadas. Descubren otra pirámide en los Estados Unidos. Ahora el estafador es el gestor de fondo Edward Stein. Euforia en bolsa del mundo tras anuncio del G20 de recuperar la economía. Duro golpe contra el narcotráfico en México. Detenido el hijo del Señor de los Cielos. Venezuela denuncia que agencia estadounidense DEA trabaja de la mano con carteles de la droga. Padre de familia atraca tienda en Estados Unidos junto a su hija de 9 años. Estallan en Chile violentas protestas del sector educativo. CBI Internacional. Buenas noches, bienvenidos a CBI Internacional. Los líderes del G20 tomaron medidas para intentar salir de la crisis económica global, crear una agencia de supervisión y de regulación del sistema financiero e inyectar $1 billón para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hacen parte de los eventos más importantes de la cumbre. El acuerdo se alcanzó tras duras negociaciones entre quienes daban prioridad a la regulación del sistema financiero internacional y los que abogan por estímulos fiscales para impulsar la economía. El primer ministro británico aseguró que el G20 lanza un mensaje claro de que en esta era global son necesarias soluciones globales a los problemas globales. El consenso de Washington está superado y hemos llegado a un nuevo consenso en el que el comercio mundial debe convertirse en un motor del crecimiento. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que la cumbre del G20 ha sido un hito en la lucha contra la crisis económica. El paciente ha quedado estabilizado, ahora quedan heridas que necesitan curar. Pueden surgir otras emergencias, pero el cuidado que se le dedica es bueno. Entre las medidas concretas, el G20 comprometió $1 billón para los organismos financieros multilaterales con el objetivo de ayudar a los países con problemas. El Fondo Monetario Internacional triplicará sus recursos y recibirá $500 mil millones adicionales a los $250 mil millones ya comprometidos para este organismo. Y habrá otros fondos para el Banco Mundial y el Foro de Estabilidad Financiera. Un nuevo día de violencia protagonizaron activistas antiglobalización en el Centro Financiero de Londres para rechazar la cumbre de líderes de naciones industrializadas del G20. La policía británica arrestó a más de 100 personas. Duros enfrentamientos volvieron a ser en las calles los protagonistas de la jornada. Múltiples arrestos y decenas de personas heridas fue el resultado final que dejaron las marchas en rechazo a las decisiones que tomaron los mandatarios de los 20 países más industrializados del planeta. Al otro lado de la ciudad, en el Banco de Inglaterra, donde se murió uno de los activistas, también pelearon policías y manifestantes. Los
grupos anticapitalistas cumplieron más de 13 horas de protesta fuera de las instalaciones del centro Excel, donde se celebró la reunión. Cerca de 5.000 manifestantes protestaron durante 2 días. El escalador francés Alain Robert, mejor conocido como Spider-Man, quien se ha vuelto famoso por escalar diferentes edificios sin protección, apareció en los rascacielos londinenses en el marco de la cumbre del G20. Spider-Man se fue al edificio Joy del Centro Financiero de Londres, mejor conocido como City of London. Robert logró subir para desplegar una pancarta como reclamo al cambio climático. Él hace un llamado a los líderes del G20 reunidos en el Excel Center. El atleta activista fue detenido luego de que bajó del edificio por la Policía Metropolitana de la capital inglesa. Las bolsas del mundo acogieron hoy con euforia el acuerdo alcanzado por el G20 para superar la crisis económica internacional. Desde Occidente hasta Europa, desde Australia hasta Japón y desde Canadá hasta Argentina, los mercados protagonizaron importantes repuntes. Mientras los parques europeos cerraron con ganancias superiores en todos los casos del 4%, una vez conocidas las decisiones adoptadas en Londres por los líderes del G20, los mercados de Nueva York, México y Sao Paulo reaccionaron con optimismo y avances generalizados a media sesión. Nueva York subió 2,8%, Tokio sumó 4,4%, Londres aumentó 4,2%, Sao Paulo 4,1%, Colombia 1,5% y México sumó 3,4%. Los líderes del G20 aseguraron que han emprendido una expansión fiscal sin precedentes y concertada, que salvará o creará millones de empleos y que para finales del próximo año equivaldrá a 5 billones de dólares e incrementará el Producto Interno Bruto Mundial en un 4%. España es una de las naciones de Europa que está más afectada por el desempleo. Entre tanto, en Estados Unidos el número de solicitudes de subsidio por falta de trabajo alcanzó esta semana la cifra más alta en los últimos 25 años. Las cifras de personas que han resultado despedidas de sus trabajos en España superan los 3,5 millones. Solo en marzo, según lo anunció el Ministerio de Trabajo de ese país. De igual forma, las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos superó los 12.000 la semana pasada, llegando a 5 millones de desocupados, el nivel más alto registrado desde octubre de 1982. Sumado a estos reportes, la empresa aeronáutica canadiense Bombardier anunció que cancelará a 3.000 empleados sus contratos, la mayoría en Estados Unidos. Como medida de urgencia para sortear el coletazo de la crisis financiera, entró en funcionamiento en España el primer comedor comunitario dirigido a los desempleados. Es un mediodía normal en la localidad de Móstoles, una próspera ciudad al sur de Madrid, una ciudad en la que durante los meses anteriores los trabajadores sin su almuerzo buscaban un buen restaurante. Pero tras la crisis y el desempleo, para muchos este ya no es el escenario. Ahora en España, este se ha convertido en el primer comedor municipal para los desempleados, quienes todos los días obtienen aquí un modesto plato de comida. Tomé la decisión de venir aquí porque, me quedé sin trabajo hace cosa de un año así. Y es que actualmente en España 1 millón de desempleados reciben subsidio, pero para muchos la escasez de empleo hace que esa ayuda gubernamental se agote, llevándolos a buscar fuentes de ingresos como el llamado rebusque, que ahora toca a Europa. Cientos de miles de griegos protagonizaron hoy una huelga nacional para protestar por los salarios bajos y el recorte de empleo. Los vuelos de salida e ingreso a Grecia se vieron afectados durante horas. Los bancos y colegios cerraron durante el paro convocado por sindicatos públicos y privados en rechazo a las pocas acciones del gobierno para hacer frente a la recesión. Un nuevo caso de fraude piramidal fue puesto al descubierto en Estados Unidos. La Comisión Reguladora de Mercados de Valores de ese país encontró que Edward Stein, gestor de fondos de alto riesgo, realizó una estafa por 55 millones de dólares. En un comunicado, la máxima entidad reguladora aseguró que el inversionista newyorkino se aprovechó de más de 80 personas, entre amigos y conocidos, para mover la millonaria suma de dinero. El estafador utilizaba como fachada sus firmas de inversión para captar ilegalmente dinero del público a cambio de participaciones en sus sociedades. Pese a las protestas en Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, el régimen de Kim Jong-il utilizó detalles para el lanzamiento de su polémico satélite de comunicaciones y desplegó una flota de aviones de combate en la zona donde se desplegara el cohete para repeler cualquier intervención extranjera.
Los aviones de combate fueron colocados alrededor de la plataforma Musudan-ri, en el noroeste norcoreano, y tienen como objetivo evitar que desde el extranjero sea interceptado el cohete. Pyongyang ha dicho que golpeará mortalmente y sin piedad a quien intente interferir en el lanzamiento del satélite, previsto para el 4 y el 8 de abril. El despegue de aviones norcoreanos se produce horas después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón coincidieron en que Corea del Norte violaría la resolución 1718 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y continúa con sus planes de lanzar el satélite. El vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizales, denunció que dentro de la agencia de inteligencia estadounidense DEA funcionan carteles de la droga. Durante la entrega de 120 unidades de transporte para la lucha contra el tráfico y uso ilícito de estupefacientes, Ramón Carrizales señaló que durante la cooperación de la DEA entre 2001 y 2004 se incautaron 153 toneladas, mientras que entre 2005 y 2008, cuando finalizó dicha cooperación, se incautaron 250 toneladas. Y nosotros detectamos y lo hemos denunciado que dentro de la DEA funcionan carteles de la droga también. Recordó que el gobierno de Venezuela viene diciendo que es imposible controlar y tener éxito en el tráfico de droga si no se controla el consumo y si los altos consumidores como Estados Unidos no aceptan que este problema está dentro de su frontera. Las autoridades mexicanas propinaron hoy el más duro golpe contra los carteles del narcotráfico. Se trata de la captura del capo Vicente Carrillo Leiva, líder del cartel de Juárez, que estaba en la lista de los más buscados de ese país y quien es hijo del fallecido Armando Carrillo Fuentes, conocido en el mundo del narcotráfico como el Señor de los Cielos. Se detuvo y puso a disposición del Ministerio Público de la Federación. Fuentes de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal Preventiva informaron en rueda de prensa de los detalles de la detención ayer en Ciudad de México del narcotraficante de 32 años, por quien el gobierno ofrecía una millonaria recompensa de $2 millones desde el pasado 23 de marzo. Vicente Carrillo Leiva reconoció ante la gente del Ministerio Público de la Federación ser integrante de la familia de los Carrillo Fuentes, al mencionar que su padre era el fallecido Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Vicente Carrillo Leiva, detenido el miércoles, es parte de la nueva generación de líderes del narcotráfico e hijo del extinto jefe del cartel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, llamado el Señor de los Cielos, por llevar droga en aviones de gran porte que él mismo piloteaba. Un nuevo ataque contra la prensa se registró en Guatemala. En el país centroamericano fue asesinado Rolando Santis, periodista de la cadena Telecentro 13. La organización Campaña Emblema de Prensa denunció que en los últimos 3 meses 35 reporteros en el mundo han sido asesinados. El número de asesinatos de periodistas fueron registrados en 16 países, destacando a Pakistán, la Franja de Gaza, Irak, México, Rusia, Venezuela y Afganistán como los países más peligrosos para la prensa. La mayoría de profesionales fallecieron en zonas de conflicto armado o situaciones internas de violencia. La estadística revela que 15 periodistas murieron en enero, 12 en febrero y 8 en marzo. Cada vez más, dijeron los investigadores, se ven deterioradas las condiciones de trabajo, protección y seguridad de los medios de comunicación. Un multitudinario adiós dieron los argentinos al expresidente Raúl Alfonsín, quien fuera catalogado como el gran hombre de la democracia en el país sudamericano. Su cuerpo descansará en el mismo cementerio donde están los restos de Eva Perón. Miles enteras, llorando, acompañaron el cortejo hasta el cementerio de la Recoleta, en una histórica procesión por las calles de Buenos Aires. Las muestras de cariño le dieron la vuelta al mundo. La despedida del líder político habla por sí sola. El expresidente Raúl Alfonsín ya descansa en la bóveda. La escena final fue íntima, vivida por algunos dirigentes, familiares y amigos. El atraco a una hacienda que fue captado por una cámara de seguridad tiene conmocionada a la población de California en Estados Unidos. Un padre de familia armado lleva a todos los robos que comete a su pequeña hija de 9 años. Feliz con gracia dejó junto a su padre al lugar. Su papá, que ya ha hecho junto a ella esto muchas veces, le pide apuntándole con su arma al cajero que cuide de la pequeña mientras él roba la tienda. Pasan unos minutos y la menor, observando el ejemplo de su padre, mira detalladamente cómo este le quita el dinero al humilde empleado. Luego, como si fuera un juego, salen felices del lugar. Horas más tarde, las autoridades dieron con el paradero de los atracadores. La menor fue puesta en un centro de protección del estado de California. Su padre enfrentará una dura sentencia. La nueva modalidad de robo con hijos se está convirtiendo desde hace varios meses en la preferida de los ladrones en Estados Unidos. El carro solar más rápido del mundo
creado en Estados Unidos estará en el Campeonato Mundial de estos prototipos en Australia. En lo último, energía solar y velocidad sobre ruedas. Lo último. El carro solar se prepara para ser el primero en recorrer los 3.000 kilómetros de pista en el Campeonato Mundial de Vehículos Solares. Su equipo en la cueva solar desarrolla una nueva modalidad de recepción de energía para que el motor vaya más rápido. La meta, superar los 130 kilómetros por hora con un peso de 220 kilogramos y un diseño aerodinámico, el rey de las pistas. Neumáticos diseñados para soportar altas temperaturas, incluso aún mayores que las de los Fórmula 1. Este monstruo no será derrotado. Así pues, el Campeonato Mundial de Carros Solares es una competencia que va más allá del triunfo. Los accesos, los prácticos. Más de 3.000 personas, entre profesores y estudiantes, protestaron violentamente contra la nueva Ley General de Educación que fue aprobada en primera instancia. Un paro de 24 horas que sería respaldado por una marcha pacífica, terminó en batalla campal. Más de 5 policías resultaron heridos y decenas de personas arrestadas. Los furibundos manifestantes tuvieron que ser controlados con agua a presión. Uno de los puntos polémicos de la ley es que cualquier persona, solamente con el título de bachiller, puede ser profesor universitario. Pronto llegará un tratamiento biológico que se usa actualmente en Europa para tratar la artritis reumatoide. Se trata de una molécula que disminuye en los pacientes los síntomas como el dolor articular y dificultad para el movimiento. Salud. La artritis es una enfermedad grave, crónica, de la cual existen 100 tipos. Uno de estos tipos es la artritis reumatoide. Inflama casi todas las articulaciones del organismo, principalmente manos, muñecas, pies, pero puede comprometer cualquier articulación. Una enfermedad que tiene varias causas. Se dice que tiene componente genético, que tiene componentes infecciosos, hormonales. Esta enfermedad es más frecuente de lo que parece. Afecta principalmente a mujeres. De cada 4 personas que la padecen, 3 son mujeres. Parece que hay componentes hormonales. Pero ahora, para tratarla, llegará una nueva terapia biológica. Ahora vamos a tener una nueva molécula que es el tocilizumab, que lo tendremos a partir de julio en Colombia, que inhibe, que bloquea una sustancia que se llama interleuquina 6. La molécula tocilizumab, una alternativa que disminuye en los pacientes el dolor y endurecimiento articular. Consejos de San Rafael. Hoy hablaremos de la hidratación. Los expertos recomiendan beber antes de tener sed. Cuando la sentimos, nuestro cuerpo ya ha perdido un 1% de líquido. Debemos tomar líquido de forma fraccionada a lo largo de todo el día. Esto regula el buen funcionamiento de las células, elimina toxinas y mantiene la temperatura corporal. Si se tienen problemas hepáticos o cardíacos, es mejor consultar. Este es un consejo avalado por Adriana Roballo, médica nefróloga. En el cierre de CMI Internacional es hora de conocer lo más destacado de la Red Mundial de Información. Silvia Parra es nuestra corresponsal de Internet. CMI, corresponsal Internet. Una le invita a escribir gratis su línea móvil en el 158-205. Une mejor juntos. Muchas personas no toman en cuenta el entrenamiento mental como una actividad que debe hacerse con frecuencia. Sin embargo, es algo muy importante y bastante útil en nuestra vida cotidiana. Realizar ejercicios de habilidad nos ayuda a desarrollar destrezas y a fortalecer las que ya hemos adquirido. Mind 360 es un sitio en el cual podemos realizar actividades y juegos que están enfocados a desarrollar las habilidades mentales. No solo encontramos actividades, sino todo un sistema que va registrando nuestros progresos. Se asemeja a tener un entrenador personal que está pendiente de nuestro desempeño. Entre a jugar y ejercitar su mente por www.mind360.com. Mediante el número
numerosas actividades y juegos divertidos. Este portal hará trabajar su mente. Son retos didácticos que le ayudarán a entrenar su memoria, a mejorar su percepción visual, su concentración, el razonamiento y adquirir agilidad mental. También ofrece un espacio de retos matemáticos, ejercicios de lógica y una revisión de actualidad. Podrá jugar solo, en grupo o realizando campeonatos con personas de otras partes del mundo. Una vez que nos hayamos registrado, un instructor virtual nos irá guiando a través de las actividades disponibles, además de darnos consejos e información útil para aprovechar mejor el material. En general, un sitio muy completo, bien diseñado y que nos mantendrá ocupados un buen rato, divirtiéndonos, pero al mismo tiempo adquiriendo nuevas habilidades. Funciona desde cualquier navegador y el registro no tiene ningún costo. Nos vemos en otra aventura con el mundo virtual desde Instagram. Estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación de México. Más de 5.000 personas afectadas, parqueaderos y apartamentos inundados dejan las fuertes lluvias que colapsaron el occidente de Bogotá. La Cruz Roja reporta que ya son 51.800 personas las afectadas por el invierno en por lo menos 98 poblaciones de todo el país. El viceministro de Salud declara la alerta hospitalaria en Colombia por el recrudecimiento del invierno. Abogado de David Murcia denuncia que DNG aportó más de 5.000 millones de pesos para el referéndum. Cambio Radical expulsa al congresista Roy Barreras por considerarlo desleal. El partido de la U anuncia que lo acogerá en sus cosas. El gobierno radica proyecto que busca reelección indefinida para alcaldes y gobernadores, pero aclara que esta figura no será utilizada para las elecciones presidenciales. Funcionarios de Planeación Nacional denunciaron sobornos en el departamento de Bolívar para evitar que se conozcan irregularidades en el manejo de recursos del invierno. Corte Constitucional advierte que no puede haber paseo judicial de tutelas. Los jueces que se nieguen a resolverlas serán investigados disciplinariamente. Listo el dispositivo de seguridad para la Semana Santa. Desde la Ciudad Blanca, Popayán, el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, anunció que 140.000 hombres vigilarán las carreteras del país. Destituyen a técnico de México por caer ante la Honduras de Rueda. Por fin pierde Nadal. Lo eliminan del Abierto de Miami. Arranca revolcones millonarios. ¿Qué tan tímidos son los colombianos a la hora de abordar a alguien que les gusta? ¿Quiénes son más tímidos, ellas o ellos? Encuesta nacional al final de la emisión. Temas de hoy. 1. Mal debut de Luis Carlos Restrepo, presidente de la U. Fue por lana y salió, como dice el proverbio. 2. ¿Por qué juzgaron al parlamentario Roy Barreras de Cambio Radical? 3. ¿Y cuál es la opinión de Germán Vargas Lleras sobre el futuro de Cambio? Mi primera ñapa, noticia bomba desde Caracas. Y segunda ñapa, los painazos de Bolívar, para que los entienda Santander. 1, 2 y 3, mi ñapa noticiosa desde Caracas y mi segunda ñapa bolivariana al cierre de esta emisión. TVI, la noticia. Dirige Yamid Abbas. Buenas noches. A esta hora los organismos de socorro atienden a los cerca de 5.000 damnificados que dejaron las fuertes lluvias registradas en el sector de Fontibón en Bogotá. La capital del país soportó en las últimas horas uno de los aguaceros más fuertes de toda la historia. En solo hora y media cayó el agua de todo un mes. El alcalde Samuel Moreno decretó la alerta amarilla por el desbordamiento del río Fucha. El panorama era desolador. Más o menos a las 4 de la mañana se escuchaba un ruido súper fuerte que fue cuando el agua arrasó todos los muros de construcción. El canal del Fucha se desborda y pues llena los sótanos y parqueaderos de los conjuntos residenciales acá del Valparaíso. Y en medio de la tragedia, unos cobraban para sacar los vehículos que se quedaban atrapados. 40.000 pesos era la tarifa para tener el carro, aunque dañado, en tierra firme. Vamos a sacar los socios. Nos están cobrando y nos parece un audito. Vamos. Gente atrapada en su propia vivienda, sin servicios públicos, sin agua potable, pero con una piscina de agua de cloruro. La única forma de que los habitantes de Valparaíso, en el sector de Fontibón, salgan de sus viviendas es en balsa. Los bomberos hacían lo posible por evacuar los edificios. También vecinos colaboraban para sacar los vehículos. Eso sí, esta vez gratis.
Mientras tanto, el acueducto trataba de destapar las alcantarillas. Sin embargo, la sensación de muchos es que hoy nada funciona. El supermercado, la lavandería, el agua les llega a casa y al letrero. No hay nada, totalmente perdido. Y apartamentos que tan solo se les alcanzaba a ver 10 centímetros de la cocina quedaron bajo el agua. Las motobombas trabajaban. Y todo para que ellos, los residentes de un amplio sector de Fontibón, sacaran lo poco que les quedó. Y el acueducto, o sea, dice que es por exceso de lluvias, pero desde hace 3 años que están abriendo canales allá y están arreglando las fotos de alcantarillado y lo que han taponado todo y vea cómo nos perjudican. Es que debido a las fuertes lluvias, las principales avenidas del occidente de Bogotá quedaron inundadas. Se generó un caos vehicular en un amplio sector de la capital. Cuando los bogotanos se desplazaban a sus trabajos, comenzaron a sentir lo que dejaban 12 horas de lluvia en la capital. El colapso de la avenida Boyacá a la altura de la calle 13 era total. Ni para el norte, ni para el sur. Todo el tráfico estaba paralizado. Quienes podían, intentaban llegar caminando. Vengo desde la 1 de mayo hace 2 horas. Vengo desde las Américas, como Boyacá. ¿No ha podido llegar? No he podido llegar. Pues era el único medio posible que podía pasar por la inundación sin quedar varado. Las redes todavía colapsadas. Bomberos empujando, gente colgando de los camiones, todos caminando, mostraban una Bogotá paralizada por el invierno. No hay por dónde pasar ni para la moto, venimos como 2 horas. Nos tocó mandarnos por esa calle, está feo, nadie quiere colaborar para pasar y mis tapados está borrosito. Un derrumbe bloqueó el camino peatonal de acceso al santuario de Monserrate en Bogotá, que permanece cerrado al público desde hace 2 semanas. El camino a Monserrate quedó bloqueado por tierra en esas rocas que se deslizaron tras las fuertes lluvias de las últimas horas. Y los pocos habitantes que todavía viven en el cerro dicen que se exponen al peligro porque no tienen para dónde irse. Nos ha afectado el cerramiento del camino porque ya a últimas hemos agotado ya todo el recurso y el gobierno no ha solucionado nada sobre los habitantes que todavía quedan por el camino. Por el riesgo de deslizamiento, las autoridades habían cerrado desde hace 20 días el camino peatonal hacia Monserrate. Por esta razón no se presentaron víctimas. Esta será la primera Semana Santa en la que los bogotanos no podrán realizar su tradicional caminata de ascenso al cerro, pues el paso peatonal estará cerrado por 6 meses. Con el paso de las horas crece el número de damnificados por el invierno. Los organismos de socorro reportan más de 51.000 personas afectadas por la lluvia. Sonó un estruendo y la tierra se abrió. De inmediato 29 humildes viviendas fueron cayendo como naipes hasta quedar totalmente destruidas. Esto ocurrió en el barrio Tucunaré, ciudad de la Atalaya, al occidente de Cúcuta. Todo ocasionado por la ola invernal que no cesa desde hace 8 días. En cuestión de segundos se empezó a abrir, todos salimos corriendo. De continuar lloviendo como hasta el momento es el pronóstico de la IDEAN en esta región, la situación se puede agravar en las partes altas de la ciudad. Según la Cruz Roja, son 23 los departamentos que están afrontando emergencias por el invierno. El último informe indica que las lluvias han afectado a por lo menos 98 municipios en todo el país. Tanto la cordillera central y la cordillera occidental están saturadas. Hay posibilidades de deslizamientos, sobre todo en la parte del eje cafetero. En cifras, así avanza la primera temporada invernal del año que arrancó desde hace un mes. 10.777 familias afectadas, 26 muertos y 6.507 viviendas averiadas. Los organismos de emergencia dicen que en el mes de abril las lluvias serán más intensas. Se mantienen las lluvias todo el mes de abril, mayo y posiblemente principios de junio. Por otra parte, en la carretera que de Bogotá conduce a Girardot ya fueron levantados los derrumbes que se presentaron en la mañana y hay tránsito normal por la vía. Los hospitales de todo el país fueron declarados en alerta sanitaria ante el recrudecimiento del invierno. La alerta busca que los hospitales estén preparados para enfrentar el fuerte invierno que tiene en alerta casi todo el país. De ahí que las alertas tempranas tengan que sean mucho más intensas para prevenir los desastres. El gobierno anunció que realizará las apropiaciones presupuestales necesarias para dotar con medicamentos y equipos los hospitales ubicados en las regiones más afectadas y donde aumentará el número de consultas médicas. Sí, lo que aumenta son enfermedades respiratorias, dermatológicas,
presentó micosis, picaduras, inclusive mordeduras por serpientes. El viceministro Cuervo hizo este anuncio en el marco del Día Mundial de la Salud, que este año se conmemora con un plan de mejoramiento en los hospitales del país. La noticia. La defensa del cerebro de DMG, David Murcia Guzmán, aseguró que la comercializadora aportó cerca de 5.000 millones de pesos para promover la reelección presidencial. La denuncia de Murcia fue ratificada por su abogado Gustavo Salazar, quien aseguró que la millonaria suma de dinero de DMG fue entregada a los organizadores del referéndum como apoyo logístico. Con 5.000 millones, que el documento iba a documentar con audios, videos, de que hubo logística de la campaña presidencial, más concretamente del referendo. Salazar dijo también que además del apoyo económico, los promotores del referendo también se beneficiaron del transporte de las firmas a través de la compañía Transversal. Murcia, a través de un comunicado, señaló al vocero del comité promotor del referendo, Luis Guillermo Giraldo, y al ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, de conocer los detalles del apoyo económico de DMG al referendo. El defensor de Murcia aseguró que su cliente posee grabaciones y videos que demuestran los aportes de DMG al referendo. Las acusaciones de Murcia fueron desestimadas esta tarde por Giraldo, quien dijo estar dispuesto a un careo con el cerebro de DMG. Bien, supongo que el señor Murcia y sus estrategas y abogados y demás pensarán, si decimos que tenemos videos y documentos y grabaciones, que no las pueden tener en relación con este servidor suyo, en relación con el proceso de reelección, pues el presidente no nos va a extraditar, porque vamos a hacer aparecer la extradición como si él nos estuviera tapando la boca. Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral, en un hecho sin precedentes, citó hoy a Murcia para que declaren la investigación que se adelanta por la financiación al referendo. El partido Cambio Radical expulsó de sus filas al representante de la Cámara, Roy Barreras. Esta noche, el partido de la U anunció que está dispuesto a acogerlo dentro de su colectividad. El Comité Ético de Cambio Radical expulsó hoy al representante Roy Barrera por lo que consideró imprudentes actuaciones del parlamentario que han causado un efecto nocivo para el partido. Sí hay elementos probatorios dispersos que en sí y de por sí no constituyen pruebas, reunidos o conjugados con otros, sí crean suficiente certeza. El Comité Ético consideró que tiene abundante prueba documental sobre hechos promovidos por el congresista en contra de la colectividad. Y aquí se toma por analogía el principio según el cual los hechos públicos con notoriedad de hecho no requieren prueba. La decisión no genera la pérdida de su curul, pero sí la voz y el voto dentro de Cambio Radical. ¿Se arrepiente de haberlo invitado a Cambio Radical? ¿De qué le viene Naturalmente. Sin embargo, el congresista Roy Barreras considera injusta la expulsión. Una decisión insólita que inaugura el delito de opinión en Colombia. Con mi expulsión, el doctor Vargas ha perdido el juicio de la sensatez. Desde ya, el partido de la U anunció que acogerá en sus tondas a Barreras. Es un hombre muy importante dentro de la coalición uribista y por supuesto que nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. El gobierno presentó a consideración del Congreso el proyecto de ley que establece la reelección inmediata e indefinida de alcaldes y gobernadores. El gobierno radicó en el Congreso el proyecto que busca la reelección indefinida de alcaldes y gobernadores, pero aseguró que con esta iniciativa no pretende buscar un tercer periodo de Álvaro Uribe en la Casa de Nariño. El gobierno no tiene ningún interés en que se introduzca ningún artículo relacionado con la reelección presidencial. De otro lado, el Ministerio de Interior radicó otros 3 proyectos, entre los que se cuenta la posibilidad de aumentar las penas para violadores de menores de edad. Las violaciones, especialmente a menores de 14 años, serán sancionadas con penas hasta de 60 años. El ministro también radicó un proyecto que le da nuevas prórrogas a la Ley de Justicia y Paz. Y hace pocos minutos terminó una reunión entre el presidente Uribe y el presidente de la Cámara, Germán Barón. El representante de Cambio Radical le reiteró al jefe de Estado que no está de acuerdo con cambiar el texto del referendo para que la reelección sea inmediata. Estoy de acuerdo con el referendo de cadena perpetua. El señor presidente manifiesta que sería
es suficiente con una pena de 60 años, pero creo que hay que sustraer de la sociedad a aquellas personas que una vez cumplida la pena vuelven a incurrir en los mismos delitos. ¿Y él no le hizo ninguna referencia al referendo reeleccionista y en lo que él quiere? No, él no hizo ninguna referencia al referendo reeleccionista, ni yo tampoco. Un juez condenó a 4 años y 2 meses de prisión al exalcalde de Santa Marta, Francisco Zúñiga, por los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al elector. Los hechos que motivaron la condena contra Zúñiga se relacionan con sus presuntos vínculos con el desmovilizado jefe paramilitar Hernán Giraldo, de quien recibió al parecer apoyo para llegar a la alcaldía de la capital del Magdalena. En la condena el juez también ordena al exmandatario a pagar una millonaria multa. El fiscal de la Unidad Antiterrorismo envió copias de las transcripciones de los computadores hallados a Raúl Reyes a la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal deberá determinar si hay méritos para iniciar una investigación contra el senador del Polo Democrático, Jaime Duzán. La petición de la Fiscalía da parte de la investigación que se inició por presuntos vínculos de la clase política con las FARC. El dirigente, al parecer, aparece mencionado en los computadores hallados al abatido comandante guerrillero. Hoy se conocieron nuevos detalles de la investigación por el asesinato del hijo del extinto jefe del cartel del Norte del Valle, Wilber Varela. Al parecer el crimen hace parte de una vendetta que se desató en el interior de la máquina. El testigo, que se encuentra bajo protección especial, aseguró a los investigadores que alias El Tío, hermano menor del extinto capo Wilber Varela, fue asesinado por su propio sobrino en una disputa por bienes y caletas con dinero. El cuerpo de alias El Tío fue hallado ahorcado junto con uno de sus escoltas en una finca situada cerca del lago Calima. Hace 2 semanas, el autor del crimen, también llamado como su padre Wilber, fue asesinado en Pereira, en lo que cree es un episodio más de la guerra entre parientes de alias Jabón. Las autoridades han establecido que el día del crimen contra el hijo de Varela, uno de sus escoltas logró salir con vida y reveló detalles del atentado. La conjetura, la hipótesis que se maneja, sí es que fue ultimado o mandado a asesinar por otro cartel, otro grupo del narcotráfico. El testigo entregó detalles de una caja fuerte que le fue hallada a la mamá de la víctima con 300 millones de pesos. Él aseguró que detrás de la vendetta se encuentran alias El Perro y Miso, a quienes se señalan de organizar y ejecutar los crímenes. La Corte Constitucional le hizo una advertencia a los jueces para que acaben con el paseo judicial y resuelvan en el tiempo establecido por la ley todas las tutelas que llegan a sus despachos. El pronunciamiento del alto tribunal fue hecho al resolver una tutela a favor de un menor de edad que necesitaba con urgencia un medicamento. Es un joven que padece dificultades mentales que conlleva a que en ocasiones tenga que permanecer amarrado a la pata de la cama, es la expresión que usa la mamá. La madre del menor tuteló para que la EPS se lo suministrara, pero los jueces se demoraron casi 1 año para resolverla por conflicto de competencia. No se puede entender mientras el joven está esperando que le suministren un medicamento que había sido, además de forma absurda, negado por una EPS. El magistrado advirtió que los jueces que demoren las tutelas serán sancionados disciplinariamente. Los jueces de la República estamos para atender en el campo de los derechos fundamentales y por vía de tutela para el caso concreto con la celeridad que impone la Constitución. Los jueces de Medellín calificaron de irresponsable y mentiroso al ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, quien aseguró que los delincuentes se están quedando libres por la corrupción de la justicia. De manera urgente, el director del Consejo Superior de la Judicatura se reunió con los jueces de Medellín, luego de las declaraciones del ministro del Interior, quien afirmó que por la corrupción de los jueces de esta ciudad habían sido dejados en libertad el 70% de capturados en los últimos días. Bajo ninguna consideración lógica puede pensarse que la liberación de las personas fue por corrupción de algún juez. Y fue irresponsable y mentiroso el ministro cuando así lo consideraba o estaba totalmente desinformado. Los jueces siguen manifestando su inconformidad por la posible generalización que se haga a propósito de esos señalamientos. La rama judicial le reclamó al ministro Fabio Valencia Coso respeto hacia su autonomía e independencia. El embajador de los Estados Unidos en Colombia, William Brownsfield, calificó las minas antipersona como el arma más letal de la historia de la humanidad. El 2009 fue declarado el año de lucha contra estos artefactos explosivos. El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownsfield, señaló que las minas antipersonas son el arma ilegal que más muertes ha causado durante toda la historia de la humanidad. No hay ningún armamento
que ha producido más bajas y más víctimas que las minas antipersonal. El diplomático reiteró por este motivo que el 2009 será el año de la lucha contra las minas antipersona. El año 2009 será el año contra las minas antipersonal. El embajador Bronson realizó el pronunciamiento durante un foro sobre soldados discapacitados realizado en el Congreso de la República. Las autoridades pusieron en marcha el plan de seguridad para la Semana Santa, en el que participarán 140.000 hombres entre policías y soldados. Estos hombres están listos para asumir la vigilancia y control de las carreteras del país y además para garantizar la tranquilidad en las iglesias durante la Semana Mayor. En Popayán, el ministro de la Defensa anunció que 70.000 hombres de la policía y otros 70.000 del ejército vigilarán las carreteras del país. Están 140.000 hombres repartidos por el país entero, asegurando la paz y la tranquilidad de los colombianos. Durante el lanzamiento del plan de seguridad, Santos anunció que el eje cafetero tendrá un refuerzo especial, así como la carretera panamericana. Tengan la absoluta seguridad que la vía panamericana va a estar totalmente resguardada, como todas las vías aquí en la zona cafetera, la línea, todas esas vías van a estar totalmente resguardadas. En medio del evento se conoció que el coronel Luis Mejía, secuestrado el 3 de noviembre de 1998, será ascendido a mayor general. Celebraremos una ceremonia de reconocimiento simbólica mientras las FARC, como lo estamos exigiendo, lo regresa a la libertad. El ascenso fue aprobado por la Junta de Generales desde el 1 de junio de 2008. El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, fue reelegido en su cargo para un nuevo periodo de 3 años. El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, fue reelegido con los votos favorables de 6 de las 8 personas que conforman el Consejo Superior Universitario. Wasserman contó con el respaldo del viceministro de Educación, del representante del Consejo Académico, de los rectores, del Consejo Nacional de Educación Superior y de los 2 miembros designados por el presidente de la República. Hemos construido los cimientos. Cuando uno construye los cimientos, la gente de afuera no ve nada, sino ve algo plano, pero los cimientos son absolutamente indispensables y es indispensable continuar. Los únicos que se abstuvieron de votar fueron las 2 personas que representan a los profesores y estudiantes. Un intento de soborno por parte de algunos funcionarios de la administración del departamento de Bolívar fue denunciado públicamente. Los hechos se registraron cuando se investigaba una posible desviación de recursos para ayudar a los damnificados.